Damos gloria al Señor por esta oportunidad que nos da, ¿verdad?, de poder llegar a diferentes hogares a través de la palabra del Señor, ¿verdad?, con el mensaje de la palabra de Dios. Así que sean saludados cordialmente todos los que están ahí en la sintonía. Le invitamos que usted comparte este video con algún amigo, familiar, compañero. Gloria al Señor, ya que queremos impartir, ¿verdad?, palabra de bendición a cada uno de ustedes. Gloria a Dios, para ser cambiados, transformados, y que esta semilla dé el fruto, Dios mío, a su tiempo, al 30, al 60, al 100 por uno, porque la voy a predicar y lo haré para la gloria y la honra de tu santo nombre. Por Cristo Jesús te pido todo esto. Amén, amén y amén. ¿Alguien puede levantar su mano al cielo? Aleluya. ¿Alguien puede darle una alabanza a Cristo ahí? No mecánica, sino espontánea. Una alabanza espontánea para el Rey que merece toda gloria. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder. Hay poder. Bendito sea Cristo. Bendito sea Cristo para siempre. Aleluya. 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 A su nombre. Dígale el tema al que le queda al lado. Perdonados para perdonar. Dígaselo. Perdonados para perdonar. ¿Cuántos adoran al Señor? Tome asiento, hermano. Aleluya. Perdonados para perdonar es el tema en esta noche. Y quiero que preste mucha atención, porque este mensaje posiblemente no lo hará usted adorar mucho ni saltar mucho, pero es un mensaje contundente y es un mensaje que tiene como propósito traer un cambio, hermano, un cambio profundo, trascendental en nuestras vidas, pues para eso precisamente que Cristo nos salvó. Amén. Cuando Cristo nos salvó no por el mero hecho, ¿verdad?, de librarnos únicamente del infierno. Eso es parte de, sino que la salvación también tiene grandes implicaciones, y lo vamos a ver más adelante en este mensaje. Aleluya. Y una de las intenciones y las implicaciones que tiene el Evangelio es cambiar de manera contundente, profunda nuestras vidas, de tal forma que no quede, hermano, ni una sombra de lo que nosotros fuimos en un pasado, sino que podamos renacer, hermano, una esperanza nueva en Cristo Jesús. Aleluya, ser una nueva creación. Aleluya, creados conforme a la imagen de aquel que nos rescató y nos salvó de nuestros pecados. Mire, hermano, y yo quiero comenzar este mensaje diciendo que entre las muchas evidencias que van a ser manifiestas en nuestra vida, como que realmente nosotros hemos tenido un choque y un encuentro genuino con Cristo, entre esas evidencias, una de las más grandes y más contundentes será el tema acerca del perdón. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a perdonar a nuestros ofensores? Yo diría que esta sería, si no la más, ¿verdad?, la más contundente, se pasea entre ellas. ¿Qué tan dispuestos nosotros estamos en perdonar a aquellos que nos ofenden? Porque naturalmente nosotros nos encontramos en un mundo cuyo sistema es un mundo caído, corrompido, y es inevitable que nosotros tengamos diferencias, tengamos roces, tengamos, aleluya, situaciones que nos afecten directa o indirectamente dentro de este mundo de imperfección, que se compone precisamente de gente imperfecta que tiene también un carácter y una naturaleza pecaminosa. Gloria al Señor. Y que su carácter está habituado hacia lo malo. Hablamos de los seres humanos que, gloria al Señor, su corazón está gobernado y dominado por el egoísmo. Y muchas veces esas inclinaciones pecaminosas son las que llevan a tener problemas y conflictos entre los unos y los otros. Sin embargo, el llamado de los creyentes en este mundo caído y contaminado, aleluya, por el pecado y por esta naturaleza, hermano, caída, gloria al nombre del Señor, el llamado de la iglesia es a marcar la diferencia. El llamado de la iglesia es a comportarnos
diferente a cómo se comportan los impíos, que no tienen fe y no tienen esperanza en Dios. El llamado de la iglesia es a marcar con su ejemplo y testimonio la generación en la cual nosotros nos encontramos presentes, aleluya, para que a su vez los que nos vean a nosotros puedan encontrar el mensaje oculto detrás de nuestras actitudes y detrás de nuestra conducta. Y es que hay un Dios perfecto que es capaz de perfeccionar a todo aquel que ha sido perdonado por Él. Y antes de llegar, hermano, a todas estas implicaciones, yo quiero que definamos, aleluya, lo que significa el perdón, hermano. La definición acerca del perdón. Cuando hablamos del perdón, estamos hablando de disculpar a alguien que nos ha hecho algún tipo de ofensa. Cuando hablamos de perdonar, estamos hablando de no tomar en cuenta alguna falta cometida en nuestra contra. Cuando hablamos de perdón, voy a volver a repetir, estamos hablando de disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tomar en cuenta alguna falta u ofensa en nuestra contra. De eso se trata el perdón. Y cuando nosotros, hermanos, hablamos del perdón, no podemos dejar afuera, aleluya, que la base de nuestra salvación y la base de nuestra propia relación con Dios gira en torno precisamente a lo que es el perdón. Y yo quiero, hermano, que entendamos que hay gente que tiene dificultades. Posiblemente usted está aquí en esta noche, gloria al Señor, y en algún punto de su vida usted ha tenido dificultades para perdonar a alguien que ha cometido algún agravio o alguna ofensa en su contra. En ocasiones nos aferramos tanto, aleluya, a lo que nos hicieron, amén, y comenzamos a pasar a ese papel de víctima, nos victimizamos a nosotros mismos, gloria al Señor, buscando como pretexto el no perdonar a aquel que cometió alguna ofensa en contra de nosotros, gloria al Señor. Pero yo quiero que usted entienda que aquellos que buscan cualquier tipo de justificación para excusarse detrás de ella, para no perdonar, son aquellas personas que aún no han entendido la naturaleza de la salvación que nosotros hemos obtenido por fe y por gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellas personas, hermanos, aleluya, que no están dispuestos a perdonar son aquellas personas que no han entendido todavía que la base de nuestra salvación y que si hoy podemos gozar de una relación con Cristo es precisamente porque un día el Señor no tomó en cuenta tus ofensas, fue porque un día el Señor disculpó tus ofensas en su contra, aleluya, y es a causa de ese perdón que Él ha tenido para contigo y para conmigo que hoy nosotros gozamos de salvación y de relación con el Padre. Así que yo quiero que comencemos diciendo eso. Aquellos que tienen dificultad a la hora de perdonar a quienes los ofenden es porque todavía no tienen la más mínima idea de qué fue lo que sucedió con usted cuando usted fue salvado por Cristo. Gloria a Dios. Todo lo que usted es hoy como cristiano, todo lo que yo soy hoy como creyente, lo soy gracias a un Padre perdonador que no tuvo en cuenta mis múltiples pecados y ofensas en su contra y que decidió pasar por alto todo eso. Y le digo más, aleluya, en un sentido lo pasó por alto, pero en otro sentido no. Porque Cristo tuvo que pagar el precio por tu pecado y por el mío. Cristo tuvo que pagar el precio por tu ofensa y por la mía. Cristo tuvo que pagar, aleluya, el precio por cada una de nuestras ofensas, hermanos, en contra de Dios, en contra del cielo, en contra de su palabra. A su nombre sea la gloria. Y es esa naturaleza de nuestra salvación lo que debe producir en nosotros un corazón perdonador para todos aquellos que nos ofenden, que nos difaman, que nos calumnian, que nos persiguen, que nos meten el pie para que tropecemos y caigamos. Alabado sea Dios. No podemos sembrar lo que el Padre no sembró en nosotros, a su nombre gloria, sino que de la manera que Cristo nos perdonó, dice Pablo, nosotros también debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Amén. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos 5:8, hermano, que en esto consiste el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese, ahí lo que nos está revelando ese texto es que el Padre no tomó en
cuenta tu pecado y el mío, sino que más bien Cristo tomó tu pecado y el mío y lo puso sobre Él, para que el Padre no lo tomara en cuenta, para el Padre perdonar nuestras ofensas en su contra. Gloria al Señor. Es decir, la culpa que había sobre ti y la culpa que había sobre mí, aleluya, fue imputada a la persona de Cristo. Aleluya, todas tus ofensas, Cristo dijo, yo cargo con ellas, yo las tomo como si fuera yo el que te he ofendido, Padre. Alabado sea Dios. Y es sobre la base del perdón, aleluya, y de la imputación de nuestros pecados a la persona de Cristo, que hoy usted y yo podemos tener acceso al reino de Dios. Somos salvos por su gracia, somos salvos por su amor, somos salvos por su perdón. Pero es triste decirlo, hermano. Yo me he topado con mucha gente, creyentes, que tienen una dificultad muy profunda a la hora de perdonar. Y estoy hablando en todos los ámbitos, desde el ámbito matrimonial, porque todo comienza desde el seno del hogar, hermano. Desde el, aleluya, ese, amén, la parte más íntima, gloria al Señor. Estamos hablando del seno del hogar, donde usted es lo que verdaderamente usted es, donde se te conoce como verdaderamente tú eres, y no por lo que proyecta delante de la gente cuando no estás en tu casa. ¿Se oye o no se oye? Y muchas veces me encuentro con que los matrimonios tienen dificultad a la hora de perdonarse el uno al otro. Me encuentro con la problemática, aleluya, de padres que se le hace difícil, amén, perdonar las ofensas de sus hijos. Hijos que se le hace difícil perdonar las ofensas de sus padres. Y estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de inconversos. Aleluya, eso es otro cantar y allá, hermano, gloria al Señor, esa es su naturaleza. Pero estoy hablando de creyentes cuya naturaleza debió haber sido impartida por la nueva naturaleza de Cristo, y donde nosotros debemos irradiar el amor de Cristo, mostrar, aleluya, la misericordia de Cristo, ser misericordiosos los unos para con los otros, como Cristo ha sido con nosotros. Pero qué difícil, qué dificultuoso se le hace a muchos creyentes perdonar las ofensas de los demás. Al punto de que hoy tenemos, hermanos, cristianos que son rencillosos, cristianos problemáticos, cristianos que viven en una contienda sin fin, cristianos que viven, a su nombre sea la gloria, en situaciones penosas que cuando usted las mira a la luz de la palabra del Señor están totalmente, son conductas, hermano, actitudes que están totalmente enajenadas, aleluya, de la realidad y la verdad de la palabra de Dios, de lo que usted y yo deberíamos mostrar al mundo que Cristo ha hecho con nosotros. Voy a decir algo que va a sonar fuerte. Pero hay cristianos, hermanos, cuyas actitudes son actitudes de impíos. Se comportan como los impíos. Se conducen como los impíos. No tienen nada diferente a los impíos, solamente que se hacen llamar cristianos. Son vengativos, son rencorosos, destilan odio por los pobres. Aleluya, no pierdan una oportunidad para, aleluya, pagar mal por mal, contrario a lo que Cristo enseña en su santo evangelio. Buscan cualquier excusa para devolver el mal que recibieron en un momento dado, justificándose como que si Él me lo hizo a mí, yo tengo el derecho para hacérselo para atrás. Amados hermanos, esa no es la conducta de un verdadero creyente. Esa no es la conducta de un verdadero hijo de Dios. Esa no es la conducta de alguien que ha nacido de nuevo. Esa no es la conducta de alguien que ha tenido un verdadero encuentro y un choque con Cristo. Esa no debe ser la conducta de un creyente que profesa que ha sido perdonado, pero no es capaz de perdonar a quien lo ofende. Y Dios me dio este mensaje. Le voy a decir una cosa, yo no hablé con la pastora, pero Dios me dio este mensaje ahorita en la tarde. Y ella arrancó el culto cantando: Jesús, haz mi carácter más como el tuyo.
Dije, gracias Señor porque me estás confirmando la palabra de esta noche. Porque de eso yo voy a hablar en breve. Estamos hablando que la base de nuestra salvación, hermano, es precisamente el perdón que Dios tuvo para con nosotros. ¿Usted recuerda aquella parábola donde aquel rey llama a cuentas a dos hombres que tenían una deuda delante de él? Uno debía como 500 y el otro debía como 50 denarios, ¿verdad? Si mi mente no me falla. Fueron llamados a cuenta ambos siervos. Cuando vinieron delante de él, el que debía 500 comenzó a implorarle, por favor, ten misericordia de mí, porque lo que le esperaba era la cárcel. Lo iba a perder todo en un momento. Dice que aquel rey lo perdonó. Le perdonó la deuda. Pero ese hombre, habiendo sido perdonado, salió de la presencia del rey y comenzó a buscar al que le debía a él los 50 denarios. Y dice que ahogándole, lo oprimía diciéndole, págame lo que me debes. Y cuando eso llegó a los oídos del rey, que le había perdonado su deuda de 500 denarios, fue llamado para que volviera a su presencia. Le dijo, ¿acaso yo no te perdoné y tuve misericordia con la deuda que tú tenías delante de mí? ¿Acaso no se suponía que tú hicieras exactamente lo mismo, aleluya, con aquel que te debía a ti, aquel que estaba endeudado delante de ti? A su nombre gloria. Y es que a veces nosotros somos expertos en pedir misericordia, expertos en pedir gracia, expertos en pedir el favor de Dios, pero cuando nos corresponde a nosotros impartírselo a otro, dárselo a otro, somos tan mezquinos, tan escasos, ponemos tantos pretextos, nos victimizamos a nosotros mismos. Y el Padre nos dice en esta noche, como le dijo a aquel varón malvado, ¿acaso yo no te perdoné? ¿Acaso yo no tuve piedad de ti? ¿Acaso yo no tuve misericordia de ti? ¿Cómo es que no vas a perdonar a tus ofensores cuando yo te perdoné una deuda mucho más grande que la que tienen contigo? A su nombre. Y buscamos excusas, buscamos pretextos para no hacer lo que nos corresponde. Pero andamos con una Biblia y decimos, soy cristiano. Gloria a Dios. Nos jactamos de ser creyentes. Nos jactamos de que no falta un culto. Voy a la iglesia. Venimos aquí, levantamos las manos, adoramos a Dios. Pero cuando tenemos una diferencia con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el hermano en la fe, con el vecino, con tu compañero de trabajo, buscas el pretexto que sea para no dirigirle la palabra, buscas el argumento perfecto para no traer, aleluya, esa relación a una reconciliación. Esa no es la conducta. La Biblia dice, no seas vencido por el mal. Vence con el bien el mal que te han hecho a ti. Si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Dice, el que te pida que vayas con él una milla, ve con él 2. El que te pida que le presten la capa, déjale también la túnica. Ese es el evangelio de Jesucristo. No estamos en la ley, amados hermanos, aleluya, de ojo por ojo, diente por diente, no. Estamos bajo la ley de Cristo, y la ley de Cristo nos ha enseñado que así como hemos sido perdonados, debemos perdonar a nuestros ofensores. Es por eso que el evangelio está a nuestra disposición, porque el Señor sabe que nosotros no sabemos perdonar. El perdonar no es parte de nuestra naturaleza. El perdonar no es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. No lo es. El perdón es una virtud que únicamente puede ser impartida en nuestra vida a través de la persona de Jesucristo. El perdón es una virtud que es concedida por Dios en la vida de aquellos que buscan agradar a Dios.
Es por eso que la intención del Evangelio, una vez Cristo comienza a predicar y comienza a enseñar, y a través de todas estas enseñanzas, parábolas, etc., la intención de Cristo no es entretener a las multitudes. La intención de Cristo no es impresionar a las multitudes. La intención de Cristo con toda la predicación del Evangelio no es otra que guiar a las multitudes al arrepentimiento para que su carácter sea forjado en la vida de ellos. Esa es la intención que hay detrás de la predicación del Evangelio. Detrás de la predicación del Evangelio se esconden las verdaderas intenciones, que es replicar la imagen, el carácter, la conducta de Cristo en nuestras vidas, para que a su vez nosotros podamos modelarle a un mundo caído sin esperanza lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Esa es la verdadera intención detrás de la predicación del Evangelio. Por eso es que el asistir a la iglesia es mucho más que venir un ratito los domingos a levantar nuestras manos, sonar una pandereta y decir gloria a Dios y aleluya. La intencionalidad que hay detrás de cada mensaje de la predicación del Evangelio, toda la intención siempre estará concentrada en replicar la persona, conducta y forma de Cristo en nosotros. Es decir, que si usted sale de aquí con esta palabra para luego echarla a un lado, no llevarla a la práctica, no traerla a la memoria en los momentos cuando usted la necesite, de nada le sirvió a usted escuchar este mensaje en esta noche. De nada sirvió el tiempo invertido aquí en este lugar si usted no comienza a internalizar la palabra predicada, cuya intención es replicar el carácter de Cristo en ti y en mí. Es por eso que Jesús no tenía miedo en decir: sean imitadores de mí, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí. La intención de Jesús con la predicación del Evangelio era traer una enseñanza viva y eficaz para los oyentes, para que estos cambiaran su estilo de vida. Usted y yo no podemos seguir siendo los mismos. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y seguimos siendo iguales. Es más, hay gente que son, hermanos, aleluya, como el juez. Que pasan los días, los meses, los años, pero van para atrás en vez de ir para adelante. Se supone que el año pasado usted era de una forma y este año usted tiene que haber crecido en Cristo. Usted tiene que haber aprendido algo nuevo en Cristo. Usted se debe conducir este año diferente a como usted se conducía en años pasados. Porque estamos continuamente en las manos de un alfarero que está, hermano, dándonos forma, conforme a su carácter, conforme a su palabra, para que seamos transformados de gloria en gloria y poder en poder. Yo no puedo ser el mismo creyente que yo era el año pasado. Yo no puedo ni siquiera ser el mismo creyente que fui ayer. Deberíamos nosotros ser cristianos que continuamente el carácter de Cristo está siendo forjado en cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué? Aleluya, eso se va a ver evidenciado. No cuando las cosas andan bien, no cuando todo el mundo te aplaude, no cuando todo el mundo está de acuerdo con lo que tú piensas u opinas. Eso se va a evidenciar cuando te persigan, cuando hablen mal de ti, cuando te den la puñalada por la... Aleluya, cuando te pisen un gallo en la iglesia, cuando el pastor te corrija. Ay, santo, alaba. Eso se va a evidenciar, aleluya, en la disposición que haya en tu corazón para perdonar, para estar abierto, aleluya, a una restauración plena
en ocasiones se laceran. Gloria a Dios. Santo es Dios. Porque eso es parte de esta vida. Alabado sea Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a perdonar, hermano? Santo. ¿Qué tan dispuestos estamos Sea Dios. a que el carácter de Cristo sea replicado en nuestras vidas? Miren, quien está hablando acerca del perdón en este pasaje de Colosenses capítulo 13 y verso 13 es el apóstol Pablo. Ahora, a veces nosotros leemos estas cartas y pasamos por alto quién era este hombre en un pasado. Santo es Su Dios. antigua forma de vida no era una que se alineara a lo que él está enseñando. Es decir, lo que él está diciendo en esta carta es totalmente distinto a la forma de vida que él tenía antes de venir a Cristo. Amén. Todos nosotros sabemos que Pablo, antes de ser llamado Pablo, valga la redundancia, se conocía como Saulo de Tarso. Era un hombre que era perseguidor y un hombre que estaba plenamente convencido en la misión que él estaba llamado a hacer según él y según la ley, que era perseguir cristianos, llevarlos hasta la cárcel, incluso hasta la misma muerte. A su nombre. Santo es Dios. Gloria. Gloria a Cristo. Me disculpa que todavía me estoy recuperando. Santo es Dios. Este hombre era un ejemplo perfecto de lo que es la falta de perdón en la vida de alguien. Era un hombre perseguidor de la iglesia. La iglesia tenía un mensaje. Ese mensaje era un mensaje de perdón, era un mensaje de misericordia. Pero el problema que tenía Saulo era que se presentaba como salvador a Jesús y para él eso era una gran herejía. Eso era una farsa y era una blasfemia, porque él estaba acostumbrado a lo que era el mensaje de la ley. Por ende, él no podía tolerar que hubiese gente predicando un mensaje donde se exaltaba la imagen de un hombre llamado Jesucristo. Para él eso era totalmente intolerable. Y este hombre consiguió cartas para comenzar a perseguir, aleluya, a los cristianos que venían con un mensaje que para él no era el correcto y era totalmente contrario a la voluntad del Señor. Así que, gracias. Así que este hombre se convierte en un perseguidor acérrimo de la iglesia. ¿Y sabe qué? Que este hombre consigue cartas para llevar a la misma cárcel a los cristianos y dice que en un momento dado se encontró frente a un creyente de nombre Esteban. Este creyente era un hombre lleno de gracia, lleno de poder. La Biblia dice que su rostro era como un ángel. Dice que este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Incluso cuando vemos el desenlace de la historia de este hombre llamado Esteban, aleluya, muestra un corazón perdonador para con aquellos que lo estaban apedreando y que lo estaban lapidando, aleluya. Sin embargo, él no había cometido ningún tipo de falta. Entonces, note qué interesante que vemos un hombre que está consintiendo en la muerte. Ahora, ese es el mismo que luego en Colosenses nos va a decir: ustedes tienen que perdonar de la manera que Cristo los perdonó a ustedes. ¿Sobre qué base Pablo está hablando y está trayendo ese consejo? Sobre la base del perdón que él recibió a pesar de ser un perseguidor de los cristianos. Gloria a Dios. Aleluya. Él puede decir ahora a través de este texto que de la manera que Cristo lo perdonó a él y nos perdonó a nosotros, de esa misma forma también hacerlo vosotros entre ustedes. Amén. Gloria a Dios. ¿Sobre qué base está hablando Pablo? Sobre la base del perdón que él recibió. Ahora, esto es mucho más amplio. ¿Saben por qué? Porque estamos hablando de Esteban. Y Esteban dio el ejemplo en conducta y fe de lo que es ser una persona perdonadora. La pregunta es: ¿de dónde Esteban aprendió eso? Santo. Vamos a la raíz de todo esto. Escucha, hermano, el mensaje del Evangelio fue tan poderoso en la vida de Esteban. El mensaje de Cristo, el testimonio de Cristo, las enseñanzas de Cristo tuvieron, aleluya, un efecto tan contundente en la vida de Esteban,
que Esteban recibió el perdón de Jesús. Y ahora Esteban procuraba modelar el perdón que él recibió, entregando su vida por completo al servicio de Cristo. Gloria a Dios. De manera que Esteban fue impartido por Cristo y su enseñanza. Su conducta, su forma de ser fue cambiada por completo. Fue hecho una nueva creación en Cristo Jesús. Pero lo que no sabía Esteban era que su testimonio iba a causar tal impacto y tal impresión que aún el más grande perseguidor de la iglesia de la época también sería afectado por su testimonio y conducta. Gloria, aleluya. Y aunque Esteban ya no estaba, Pablo tenía un fiel testimonio acerca de lo que es el perdón, porque ahora lo tenía por parte de Cristo, pero también lo tenía a través de la experiencia de Esteban mismo, donde él vio, él fue testigo, él estaba allí consintiendo que lo apedrearan. Lo que es más, posiblemente él tomó piedras en sus manos también para llevar a la misma muerte a Esteban. Alabado sea Dios. Pero allí estaba Saulo de Tarso, viendo un hombre que puesto de rodillas, aleluya, comenzó a mirar al cielo y comenzó a expresar una expresión muy similar a la que dijo Cristo en la cruz del Calvario, diciendo: Señor, por favor te pido que no le tomes en cuenta este pecado que están cometiendo, aleluya, en tu contra. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Óigame, mi hermano, este hombre Esteban estaba tan lleno del mensaje del Evangelio, aleluya, que su vida fue fundida con la vida de Cristo, aleluya, y fue semejante a Cristo en su muerte. Pudo hablar como Cristo, pudo conducirse como Cristo, aún estando en los últimos instantes de su vida. Te adoramos, Dios eterno, aleluya. Alabado sea Dios. Santo es Dios. Y eso fue lo que causó un impacto en la vida de Saulo de Tarso. Gloria, aleluya. Recibió ese testimonio, Poderoso. un testimonio vivo, fiel. Nadie se lo contó, él lo vio con sus propios ojos. Como este hombre, siendo asesinado vilmente, injustamente, estaba clamando al Padre para que el Padre los perdonara su pecado, perdonara su ignorancia. Aleluya. Oh, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Así que vemos un hombre que nos está diciendo en esta porción de la Escritura de la manera que Cristo te perdonó. Pablo está diciendo: la base fundamental para el perdón es acordarte qué fue lo que Cristo hizo contigo. Amén. Es tener siempre presente qué fue lo que Cristo hizo contigo. Aleluya. Es traer a tu memoria qué fue lo que el Señor hizo, de dónde Dios te sacó, cuántos pecados te perdonó, Santo eres Dios. quién tú eras en un pasado y quién tú eres ahora en Cristo Jesús. Aleluya. Y Pablo dice: de la manera que fuiste perdonado, de esa misma forma tú debes perdonar a tus semejantes. Santo eres A su nombre. Gloria. A su nombre. Pablo tuvo esa experiencia. Siendo un perseguidor, siendo un hombre perverso, estuvo allí viendo cómo mataban al primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. Esteban era un diácono, ¿verdad? Para hablar un poco más acerca de él, era un diácono de 7 que se habían escogido. Un hombre sencillo, humilde. Poderoso. Su servicio dentro de la iglesia era preparar las mesas y servir los alimentos a las viudas, a los huérfanos. Tenía el cuidado de ellos. Era un hombre que no gozaba de un apostolado, no era evangelista, no era profeta, no era pastor, no era maestro. Era un diácono. Santo. Pero lo que la Biblia habla acerca de este hombre es muy importante, porque sabe que no cualquiera puede manifestar perdón. Siempre deben haber unas cualidades y unos atributos en la vida Santo, de aleluya. todo creyente para poder lograr lo que se llama el perdón. Amén, aleluya. Este hombre, escuche bien, era un hombre que la Biblia describe como lleno de gracia y de poder. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de gracia, estamos hablando de la influencia de Dios en el corazón del hombre que se refleja en nuestras vidas. Gloria a Dios. Esa es una de las definiciones de gracia.
La gracia no es solamente un don o un favor no merecido, sino que la gracia también es la influencia de Dios en el corazón del hombre. Y esta se ve reflejada en su vida. Estamos hablando de que Esteban estaba siendo influenciado por el amor de Cristo en su corazón, y ese amor era el que él irradiaba y demostraba a los que lo rodeaban. No es casualidad que la Biblia dice que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. De manera que todo aquel que aspira a tener un corazón perdonador necesita abrir su corazón a la influencia de Dios para que ésta se refleje en nuestra vida, hermano. Y eso no lo vamos a lograr de otra forma ni de otra manera que no sea acercándonos a su palabra, acercándonos hacia lo que Él ha dicho. Aquí está revelada su voluntad para con nosotros. Y cuando nosotros vivimos de acuerdo a su palabra, Él nos concede la gracia para que podamos ser obedientes y podamos poner por obra lo que Él espera de nosotros en el momento que así usted y yo lo necesitamos. ¿Sabe cuántas veces? Porque perdonar no es fácil. Y que me diga que perdonar es fácil, aleluya, lo dijimos en esta misma noche. Perdonar en ocasiones no es fácil. Hay unas ocasiones que se te hace, ¿verdad?, de una forma más llevadera. Pero hay otras ofensas que calan un poquito más porque laceran la confianza. Porque le abriste las puertas de tu corazón a alguien que te defraudó, te decepcionó. Pero fíjense que nada de eso para el Señor en el Evangelio es excusa para tener un corazón falto de perdón. Él entiende tu situación y la mía. Somos defraudados. A veces ponemos nuestra confianza en gente que nunca debimos poner. A veces abrimos nuestros corazones y revelamos quienes nosotros somos, ¿verdad? Aleluya, y depositamos nuestra confianza sobre personas que nunca debieron, aleluya, debieron tener ese acceso. Porque no eran fieles, no eran leales, luego se te voltearon, te hicieron daño, te calumniaron. Pero para eso necesitamos abrir nuestro corazón para que la gracia de Dios more en nosotros y que de esa misma forma podamos perdonar a aquellos que nos ofenden. Por otro lado, dice Hechos capítulo 6, verso 8, que este hombre estaba lleno de gracia, pero también estaba lleno de poder. Entonces, cuando hablamos de poder, por lo general, la gente tiende a pensar en milagros, en señales, en prodigios, en echar fuera demonios, en sanar los enfermos, etc. Pero hay un poder especial que Dios nos otorga en momentos específicos y es el poder del perdón. Cuando somos capacitados y habilitados por Dios mediante su Espíritu y su palabra para que podamos perdonar a aquellos que son nuestros ofensores. A veces necesitamos irnos de rodillas y pedirle: Señor, dame ese poder para yo perdonar. Dame poder para perdonar. Dame gracia para perdonar. Necesito de esa gracia y ese poder que había en Esteban para poder perdonar a mis ofensores. ¿Qué más dice? Dice Hechos 6:15 que el rostro de Esteban era como de un ángel. Y aquí lo que el escritor está tratando de demostrar, ¿verdad?, o de ilustrar, traer a nuestra mente, es que era un rostro que, a pesar de estar siendo injuriado, porque Esteban en el capítulo 7 es llevado delante del Sanedrín, es decir, los líderes de aquella época, porque lo habían acusado falsamente. Estaban diciendo que él había cometido blasfemia en contra de Dios, en contra de Moisés, en contra del templo de la época. Lo calumniaron, contrataron testigos falsos, lo llevaron allí para que él testificara, pero ya todo estaba resuelto. Ellos lo que querían era eliminarlo. Pero con todo y toda la trampa que le habían hecho, ¿sabe qué? La Biblia dice que el rostro de Esteban era como de un ángel. Es decir, en él no había malicia, en él no había ira, en él no había enojo, no había rencor, no había nada de esto, hermano. Su rostro era puro,
como de un ángel. Aleluya. Es decir, cuando lo veían a él, el testimonio del Espíritu era tan fuerte sobre la vida de Esteban, que los que estaban allí, ellos sabían y estaban convencidos en su conciencia que él verdaderamente era inocente. Pero ellos no lo querían aceptar ni lo querían reconocer. Estaban resueltos en acabar con la vida de Esteban. Santo Dios. Su rostro era como de un ángel, noble, Mire Dios. puro, inocente. Santo. Hechos capítulo 7, verso 55. Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Santo. Sí, yo no sé si usted puede notar todas las cualidades que habían en la vida del varón de Dios que lo habilitaban para poder tener un corazón perdonador cuando así se requería. Gloria a Dios. Un hombre lleno de gracia, de poder, un hombre cuyo testimonio por el Espíritu era como que tenía un rostro de ángel, y un hombre que dice el Señor en su palabra que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe a lo que equivale estar lleno del Espíritu Santo? Equivale a estar vacío de egoísmo. Aleluya. Ser lleno del Espíritu Santo equivale a ser, aleluya, vacío del orgullo prepotente. Ser lleno del Espíritu Santo equivale a estar vacío de soberbia, de altivez, de rencores, de egoísmo, de odio. Aleluya. Gloria a Dios. El que está lleno del Espíritu Santo no tiene cabida para toda esa basura en su corazón, hermano. Gloria a Dios. No hay cabida porque está lleno de Dios. Santo. Y la naturaleza de Dios está en él. Aleluya. Por eso la iglesia necesita en este tiempo pedir la gracia, el poder, la llenura del Espíritu Santo. Porque sin estos aditivos, hermanos, ingredientes en nuestra vida, no vamos a poder desarrollar una vida, aleluya, y un corazón perdonador ante Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gente que lo que están llenos es de egoísmo. Santo Dios. Gente que lo que están llenos, aleluya, es de odio. Gloria a Dios. Esto es increíble, hermano. A veces yo veo cómo se expresan, Gloria a Dios. aleluya, los matrimonios el uno del otro. Se expresan como mire, hermano, eso llora ante los ojos de Dios. Santo. Hablan como si fueran enemigos viviendo bajo el mismo techo, deseándose el mal el uno al otro. Mire Cristo. Uno escucha unas cosas, hermano, como ministro, Santo Dios. como consejero, que a veces yo tengo que preguntarme, Señor, ¿esta persona será salva de verdad? Porque es que no da indicio, no hay evidencia alguna Santo. de que el Espíritu de Dios mora en ese corazón que está sucio, Santo Dios. pervertido, un corazón que está totalmente corrompido por raíces de amargura, Gloria a Dios. Alabado sea Dios. corrompido por la falta de perdón. Y somos, hermanos, tan sádicos de pensar que nos vamos a ir así para el cielo. Gloria a Dios. Cuando Cristo testifique en el Evangelio, si usted no es capaz de perdonar aquí, Santo. Poderoso eres tú. no pretenda recibir perdón del Padre que está en los cielos. Santo Dios. Aleluya. Si no somos capaces de perdonar a nuestro cónyuge, Santo. mire, hermano, la Biblia dice, de manera que cuando nos unimos en matrimonio ya no somos dos, somos uno. Santo Dios. A los varones se les dice, amen a sus mujeres y trátenlas como vaso más frágil. Porque ninguno aborreció jamás su propia carne y no la cuida, la sustenta y la alimenta. Gloria a Dios. Dios. Mira lo que dice. O sea, porque el escritor y Pedro está dando por sentado de que el matrimonio es uno. Ya no son dos, son una persona, son una carne. ¿Y cómo es eso, hermano? Que estamos como perros y gatos. Gloria a Dios. Santo. Hay poder. Los otros días me enteré yo de uno que predica
predicando por ahí para arriba y para abajo de santidad Jehová, santidad Jehová, santidad Jehová, y la mujer le tuvo que poner una orden de protección. Santo es Dios. Y él, para no quedarse lado, vino y le puso una a ella también. Y estaban los dos bloqueándose, el Facebook y el WhatsApp. Yo te bloqueo a ti, tú me bloqueas a mí. Es esta niñería del diablo. Santo, aleluya. Bloqueándose los celulares. Un hombre Glorioso Cristo. poniéndose orden en el proceso. Gloria a Dios. Y yo no digo que cuando sea necesario, yo he tenido que aconsejar gente. Y no me importa si son creyentes. Si veo que constituye un peligro para una de las dos partes, yo vete y denúncialo. Yo no soy consentidor de maltrato ajeno ni nada de eso. Dile Dios. Que está mal, está mal. Y si la policía se lo tiene que llevar, aunque sea creyente, si es un abusador, que la policía se lo lleve. O abusadoras también. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Porque hay mujeres que son el diablo en patines. Santo, aleluya. Que son las changas. Que tiran la piedra y esconden la mano. Santo es Dios. Y se hacen la víctima. Dile Cristo. Pero Dios, que lo sabe y que lo ve todo, sabe que ellas son muchas veces las abusadoras dentro de los matrimonios. Gloria a Dios, aleluya. Eso pasa. Lo que pasa es que nuestra cultura tiende a ridiculizar y a burlarse del varón que denuncia esta conducta. Santo es. Se ridiculiza. Pero la violencia dentro de los hogares ha aumentado en un nivel que, según las estadísticas, la violencia de la mujer contra el varón está casi a la par de la violencia del varón contra la mujer. Santo es Dios. Por si usted no lo sabe. Hay mujeres abusadoras. Así como hay varones hijos del diablo que se atreven a levantarle la mano a una mujer, así también hay mujeres hijas de Satanás que le levantan la mano también al varón. Gloria, aleluya. Y después se jactan de que son creyentes. Hay poder en Cristo. Poderoso. Entonces yo digo, ¿de qué evangelio estamos hablando, hermano? Hay poder en Cristo. ¿De qué evangelio estamos hablando? Ya oramos. Gloria Yo he a Dios. conocido casos, y la iglesia se escandaliza y esto es un tabú y la gente no lo quiere hablar. Pero yo he conocido, hermanos, casos de predicadores abusadores que les pegan a sus esposas. Gloria a Dios. Pero van por ahí predicando y hablando, santidad Jehová, santidad Jehová. Hay poder. Te adoramos, Dios. Santo. Y se supone que la naturaleza nuestra, hermano, ¿verdad? Volviendo, esto es un paréntesis. Pero cuando hablamos de conflicto, no estoy hablando de violencia ahora, cuando hablamos de conflicto dentro del seno del hogar, ¿cómo es que nos aborrecemos el uno al otro? Como si fuéramos totales extraños. Santo es Cristo. Gente que llevan una vida de matrimonio, una vida, y se tratan como totales extraños. Eso es un rencor y una cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Allá la mujer le deja de cocinar rápido Santo. a su nombre, Gloria. Gloria a sí, Cristo. para desquitarse. Aleluya. Y eso no es así. Yo doy gloria a Dios por la que me tocó en 10 años. Santo. Gloria a Dios. Y hemos tenido nuestras diferencias y nunca me ha dejado de cocinar por una diferencia. Nunca. Gloria a Dios. Nunca ha dejado de cumplir con su rol como esposa por una diferencia. Todo lo contrario. Y yo no estoy aquí, hermano, para santificar nuestra imagen y decir que somos los santos, Santo. los más santos de la iglesia. Pero le voy a decir una cosa. Ellos y yo podemos enojarnos. Y no pasa, hermano, yo creo que 15 minutos cuando ya estamos reconciliados. Y yo mi testigo, estoy aquí en la presencia de Dios. Santo es Cristo. No han pasado 15, 20 minutos y ya se acabó el peligro. O yo le busco la vuelta o ella me busca la vuelta, pero nosotros nos hemos propuesto no abrir las puertas al diablo en nuestra casa. No le vamos a permitir a Satanás que destruya lo que, aleluya, Cristo formó. Gloria al nombre del Señor y nos dio como un regalo y una bendición que fue nuestro santo matrimonio. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios en esta hora?
Y el perdón, por eso es que el matrimonio, ay santo, lo cogió Dios con los matrimonios. Por eso es que el matrimonio, hermano, es como, aleluya, es como el gimnasio. Ahí es donde tú te pones en forma como creyente. Es donde tú te ejercitas para la piedad. Te ejercitas en la fe, te ejercitas en el perdón, te ejercitas en el amor, en la misericordia, en la compasión. ¿Cómo es que podemos mostrar todas estas cosas para con los de afuera? Pero para con los de nosotros nos comportamos como totales extraños. No, hermano, las cosas no son así en el Evangelio. Necesitamos pedirle a Dios que nos bautice con ese espíritu que tenía Esteban. Un espíritu de gracia, de poder. Que la llenura del Espíritu Santo vuelva a tomar el control de nuestra vida. Como dijo Pablo en Efesios capítulo 5, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Y en ese mismo capítulo él está hablando del enojo, de la ira, de la maledicencia, de la gritería, de la falta de perdón. Porque Pablo sabe que la clave para triunfar y vencer todas estas obras de la carne, toda esta falta de perdón, toda esta soberbia, todo este orgullo que cargamos por dentro, como único lo vamos a poder vencer es con la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y lo último que vemos en la vida de este hombre es que era un hombre perdonador, que clamó por aquellos que lo estaban asesinando. Y en el verso número, aleluya, verso número 50 y... Amén, se me perdió, espérate, está aquí. Capítulo 7. Verso 60. Hermano, vamos a leerlo desde el verso 58. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mira, hermano, cogieron las ropas y el manto de Esteban y lo pusieron a los pies de Saulo. Gloria a Dios. Eso tiene algo ahí, un significado. Era como que el Señor dándole a entender, hoy tú estás aquí consintiendo la muerte de él, pero un día el manto que había sobre él va a caer sobre él. Hoy tú lo estás viendo a él entregar su vida. Un día tú tendrás que revestirte del perdón que él se revistió ahora. Así como pusieron ese manto y las ropas de él a tus pies, un día te vas a tener que vestir del espíritu con el cual él se vistió para soportar todo esto. Pusieron las ropas a los pies de Esteban, de Saulo, perdón. Verso 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Wow, hermano, es que usted lee esto y es como si estuviera leyendo los últimos instantes de la vida de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo expresó antes de expirar y antes de entregar el espíritu: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermano, abramos nuestro corazón de tal forma que la vida de Jesús se manifieste en nosotros como se manifestó en la vida de Esteban. Es que Esteban es el ejemplo vivo de lo que Pablo habló cuando dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me salvó. Esteban es el ejemplo vivo, el testimonio vivo de lo que es ser una nueva creación, cuyo carácter es totalmente cambiado y transformado por la imagen de Jesús. Que cuando te ofendan tú puedas perdonar tan rápido como Cristo perdonó en la cruz del Calvario. Que cuando cometan algún agravio en contra tuya, tú puedas, aleluya, tener la capacidad que tenía Cristo de perdonar inmediatamente a pesar de las injusticias que se cometían en su contra.
lo apedreaban, él invocaba, decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Bien distinto a lo que nosotros clamamos cuando nos ofenden. Lo primero que sale por nuestra boca es: Señor, hazme justicia. Y a veces ese hazme justicia viene cargado de un montón de intenciones malsanas. Pero creemos que porque somos los hijos de Dios, que porque soy creyente, tengo todo el derecho de pedirle a Dios: hazme justicia. Aleluya. Pero Dios sabe que Él no te va a hacer justicia. No te va a hacer justicia. Porque Dios sabe que ese clamor y ese pedido viene cargado de odio, de rencor, de falta de perdón, que lo que quisieras es ver fastidiado el que te echó la vida. Su nombre. Gloria. Y a veces nos encantan esos textos cuando somos nosotros los ofendidos. Nos encanta, somos selectivos cogiendo versículos que hablan de justicia. El que conspirare contra ti lo hará sin ti, y tú condenarás a toda lengua que se levante contra ti mintiendo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y nos aprendemos todos esos textos. Qué promesas poderosas Dios tiene para conmigo. Pero dejamos a un lado todos aquellos que dicen: eres bienaventurado cuando mienten en contra de ti, te persiguen. Se te olvida que dice: ama y ora a los que te persiguen y mienten diciendo toda clase de mal en contra tuya. Ámalo. Preferimos la justicia divina, pero dejamos a un lado la misericordia. Su nombre. Gloria. Aleluya. El clamor de este hombre era: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Alguno dirá: claro, para Esteban fue fácil. Si él sabía que era o para el cielo o para el infierno, tenía que perdonar, pastor. Sí, porque hay gente que se pone en teólogo para justificarse. Y hay quien dice: no, olvídate, yo con ese no quiero nada. Pero piensa dentro de sí, máquina. Dice: pero si me veo en la cama de un hospital, pues ni modo. Tendré que hacerlo porque el cielo o el infierno. ¿Y qué si entonces nosotros viviéramos? Porque de Esteban aprendemos otra cosa. ¿Qué tal si nosotros viviéramos nuestra vida como si fuera nuestro último día? ¿Qué tal si nosotros viviéramos nuestra vida como la vivió Esteban, como si fuera nuestro último momento? ¿Qué tal si nosotros viviéramos a la luz, aleluya, de la gran realidad que nuestra vida es como la flor del campo, que hoy es y mañana no es? Que hoy estamos aquí, mañana no sabemos si vamos a estar. ¿Qué tal si comenzamos a vivir nuestra vida con un espíritu perdonador? Aleluya, donde no le permitamos al sol que se ponga sobre vuestro enojo, y que cuando nos ofendan inmediatamente, aleluya, seamos agentes de reconciliación y perdonemos en el momento. Y vivamos nuestras vidas como si fuera el último día. Qué diferente sería. Si viviéramos de esa manera, entonces no estuviéramos, aleluya, las mujeres, aleluya, pegadas al seto, mirando por otro lado. O espalda con espalda y no se hablan. O uno en el sofá y el otro en el cuarto. Qué diferente sería el tratar de evitar esa persona que no quiero ni verle. El sacarle el calzo al que te ofende.
Yo no digo, hermano, hay relaciones que, mire, por más que usted intente, hay gente que son tóxicas a la mil potencia. Y usted va a tratar y va a tratar, y hay gente que son así, y uno tiene que mantenerlos a distancia. Pero Pablo dice, cuando dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Que si alguien tiene riña y tiene algún problema contigo, que sea de él hacia ti, pero nunca que sea de ti hacia la persona. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Déjame terminar antes que se duerma con ese aguacero. Aleluya. Cuando nosotros hablamos, hermano, de perdón, igual, mira, cerré la Biblia. Cuando nosotros hablamos de perdón, sea honesto. Sea honesto. No me lo diga a mí. Pero cuando nosotros hablamos de perdón, ¿cuál es la primera imagen, el primer rostro que salta a tu mente cuando se habla del perdón? ¡Ante Dios! ¡Aleluya! Cuando se habla de perdonar a alguien que te ofendió, ¿cuál es el primer rostro que te salta a la mente? Si te vino a la mente alguien que solamente tú y Dios conocen, es porque ya tú estás plenamente convencido dentro de ti mismo de que necesitas perdonar a esa persona. Si no te vino nadie a la mente, tu conciencia está limpia, estás tranquilo, sabes que estás en cuenta, sabes que no tienes la necesidad ni tienes nada por dentro que tú digas, fulano, yo como que tengo algo aquí. Si no te viene nada a la mente, tranquilo. Pero si inmediatamente te saltó la imagen de alguien, tú necesitas perdonar a esa persona. Tú necesitas pedirle a Cristo que te ayude a perdonar a esa persona. Pero es que tú no sabes lo que me hicieron. No lo sé ni me interesa. Yo sé lo que le hicieron a Cristo y fue peor de lo que te hicieron a ti. Lo que Él pasó, lo que Él padeció, no se compara con lo que nos hagan a nosotros. En nada. Así que no hay excusa por la cual nosotros justificarnos, hermano. Su nombre. Su nombre. Mira, amado hermano, le voy a dar unos textos. Bueno, si sabe, los tenía aquí anotados. Amén, aquí está. Dice Efesios, capítulo 4, verso 32. Sean benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdónense los unos a los otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. De nuevo Pablo está utilizando como base para la reconciliación entre el hombre y su prójimo el perdón de Jesús. Siempre. ¿Cuántos han visto aquí las expresiones que hizo la mamá de esta muchacha que fue asesinada por un señor? Impresionante, ¿no? Se me olvida ahora la verdad el nombre de ella. Yo lo compartí en mi muro el otro día, en una entrevista que le hicieron. Y la prensa, el mundo incrédulo, se queda impresionado al ver cómo esta mujer se expresa, diciendo: yo perdono al asesino de mi hijo. Yo lo perdono, no le guardo rencor. Y dice más, dice que quisiera tener la oportunidad de visitar un día la cárcel para poder presentarla en juicio. Cuando los periodistas le preguntan, que hubo una semana que le estuvieron dando bien duro a ese caso, porque fue la sentencia, todos le preguntaban lo mismo. Decía: ¿en qué usted se apoya para dar ese perdón
que nosotros no lo podemos entender, y muchos de ellos decían, yo no sé en su lugar si yo fuera capaz de perdonar el asesino de un familiar mío. Y la base para ese perdón siempre ha sido Cristo. Ella decía, pero ¿cómo yo no voy a perdonar a esta persona que cometió este crimen y que debe pagar por él? Pero ¿cómo yo no voy a perdonarlo cuando el Señor me perdonó a mí mis múltiples pecados? Gloria a Dios. ¿Cómo yo no voy a perdonar cuando yo fui perdonado? Aleluya. Alabado sea Dios. Continúa la Biblia diciendo, Santo. Colosenses 3:13, que fue el verso que leímos, sopórtense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, si es que alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así hacerlo ustedes también. ¿Qué más dice la Biblia? Mateo 6:14, porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. El verso 14 dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, vuestro Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes también. El verso 15 que dice, pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes. Pedro en una ocasión preguntó, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Pastor, es que tú no sabes cuántas veces yo he perdonado y he perdonado y he perdonado y vuelven y me hacen lo mismo. Pregunta, ¿cuántos pecados a ti te han perdonado, te han perdonado, te han perdonado y tú terminas haciendo lo mismo? Poder de Cristo. Imagínate que el perdón del Señor tenga un límite. Hace rato Gloria a Dios. tuviéramos hermanos perdidos, muertos tuviéramos. Gloria a Dios. Imagínate si el perdón del Señor no fuera ilimitado. Santo. Pedro dice, hasta 70 veces 7. El maestro le dijo, no te digo, aleluya. Perdón, él dice, hasta 7. Él le dice, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Gloria a Dios. No me ponga a multiplicar ahora. Pues cuando llegue aquí se acabó. No, esa no es la idea de lo que Cristo está diciendo. Cristo lo que está diciendo es que una y otra y otra y otra y otra y otra vez, las veces que sean necesarias. Gloria a Aleluya. Dios. Santo es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a no dejarlo con esos versículos. Así que, amados hermanos, una de las evidencias más contundentes Santo es Dios. de que verdaderamente nosotros hemos sido alcanzados por el Señor se va a ver evidenciado en el qué tan dispuestos estamos aquí. Gloria a Dios. Yo recuerdo, yo no sé si yo creo que yo lo conté hace, qué sé yo, como un año atrás. Había uno de los muchachos que estaba de vacaciones y llevaron a este señor ya, yo diría, ¿qué edad tiene Pablo? Sí. Tenía más, se parecía a Pablo y todo. Era así, flaquito, tenía el pelo blanco y todo. Yo lo veía a él y veía a mi cuñado. Por ahí, pues llevaron a este señor para que cubriera esas vacaciones. Y yo recuerdo que él era bien sumiso al principio. Mira, y cómo yo hago este, cómo yo hago lo otro. Cuando eso yo no era jefe todavía, yo estaba trabajando en el turno de noche. Y yo recuerdo que yo le dije, tienes que verificar la patrulla. Aquí hay una tablita y ahí tú vas a hacer un check. Si tú ves algo fuera de lo normal, tú lo anotas ahí para que libres tu responsabilidad. Y yo se lo explico. Pero él era como nervioso, como bien hiperactivo. Y empezaba a hacer la ronda por ahí para abajo. Pero como yo la chequeaba, y yo hacía la ronda 4 horas y después la hacía y así. Ya yo sabía de un guayazo que tenía la patrulla en la puerta y yo siempre la buscaba. Pero él nunca chequeaba los papeles y ese día le dio con chequeo.
Y él pensó que era que yo estaba tirando de verdad la mano, por así decirlo, que estaba buscando la forma como para indisponerlo con alguien, con la jefa o algo, porque él nunca había visto el cheque que yo había hecho. Y vino para donde mi hermano con un clase flow, con un clase fronte. Mira tú, ve acá. Yo quiero que tú me expliques dónde es que está el guayazo ese. Que vienes tú y pegó a hablarme malo. Santo Dios. No, que yo no había visto ese guayazo, que sí que se le dio. Mire, caballero, yo le explico a usted. Sí, usted tenía que verificar la patrulla. Yo lo puse porque yo lo pongo. Yo le dije, búscate los papeles de las semanas anteriores, antes que tú llegaras aquí. Lo vas a encontrar ahí en récord. Si tú no la verificaste, eso fue, ¿verdad?, un pau tuyo, pero yo le escribí. ¿Entiendes? No, que tú lo que estás buscando es que a mí me saquen de aquí. Yo le dije, caballero, pero yo apenas te conozco. Y siguió levantándome la voz, ¿verdad? Y eso molesta. Se le ponen a uno las orejas cortadas. Santo Dios. Y yo que soy dicho, se me nota inmediatamente. Me estaba alzando la voz y me estaba manoteando y me estaba hablando mal. Santo Dios. Ay, papá, mire, hermano. Me robó el Señor de verdad. Santo Dios. Y yo le dije, mira, te voy a pedir un favor. En primer lugar, baja la luz. Aquí los residentes no tienen que enterarse del problema entre tú y yo. Número uno. Número dos, a mí usted no me hable malo porque usted mismo me conoce. Y yo no le he dado esa confianza. Y número tres, usted me va a acompañar y va a verificar la libretita y va a ver si yo lo había notado. Verificó y rápido bajó revolución. Caramba, Rivera, mira, discúlpame, es que yo hablo así y yo no, tú no hablas así. Santo Dios. Porque tú me estabas gritando. Y número dos, a mí no me hables mal. Yo soy un siervo de Dios. Usted me debe a mí un respeto. Ah, pero que ese es mi tono de voz y yo hablo así, que se quede sí, Dios a que Dios, a que no. Pero ¿saben qué? Mira, vamos a hacer algo, hablamos después. Hablamos después porque tú estás molesto y ya yo me estoy incomodando. Hablamos un día. Me monté en la patrulla. Y cuando me monté en la patrulla, no le voy a negar que este cabezón. Mira, o sea, como me faltó el respeto. Inmediatamente escuché la voz de Dios, que me dijo, eso y mucho más hiciste tú un día en contra de mí. Yo rompí a llorar en la patrulla, a mí no me importó. Di la ronda lleno de mocos y lágrimas. Di la ronda por todos lados, llorando como un bebé. Me propuse, se me quitó. Le pedí perdón al Padre. Dije, yo voy a darle testimonio. Y fíjense, yo no había hecho nada incorrecto, ¿verdad? Desde mi trato hacia Él. Yo no lo ofendí, no le alcé la voz, yo no dije nada. Pero Dios vio mi pensamiento cuando yo dije, mira Santo Dios. algo tan sencillo como eso. ¿Por qué usted cree que la ley de Cristo es mucho más elevada? Santo es Cristo. Mire, en la ley, los homicidas y los asesinos eran los que mataban y asesinaban a alguien físicamente. ¿Sí o no? Bueno. Pero en la ley de Cristo no es así. En la ley de Cristo dice, si alguno aborrece a su prójimo en el corazón, ya es homicida. Ay, papá. ¿Sabe cuánta gente usted y yo hemos matado en el corazón? Ay, no, quítese la aureola y las alitas ahora de querubín.
Porque el mero hecho de tú aborrecer a alguien ante Dios es visto como homicidio. ¿Y por qué Dios lo ve como homicidio? Porque Dios sabe que si usted y yo tuviésemos la oportunidad, es como el adulterio. Ahora el adúltero no es el que fornica o comete el acto sexual. Cristo dijo, el que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Gloria a Dios. Porque Cristo lo que está dando a entender es que nuestro corazón es tan y tan y tan y tan perverso que Dios sabe que de nosotros tener la oportunidad lo haríamos. Ante Dios. Gloria a Ay, Dios. no, soy tan fiel. Ese de abajo. Gloria a Cristo. ¿Quién no ha mirado aquí alguna vez para codiciar? Ante Dios. Embustero ni sea embustero. Ante Cristo. El mero hecho de codiciar para el Señor ya es visto como adulterio, porque el Señor que conoce las intenciones del corazón sabe que de usted y yo tener la oportunidad. Mire, a veces lo que lo frena a usted de aborrecer a alguien o de hacer algo malo en contra de alguien, lo que lo frena a usted es que usted sabe o que va a tener problemas con la ley. ¿Cuánto? Mire, y si es usted, por favor pase a reconciliarse. Hay gente que yo he visto en el Evangelio que dice, Señor, por favor, regálame 5 minutos. 5 minutos nada más te pido, para yo desquitarme lo que me hicieron. Ante Cristo. Dios sabe que si tuvieras la oportunidad, pero tú sabes, o que te vas a meter en un problema legal, o que si te mueres te lleva el diablo, porque lo hiciste mal. Ante Dios. Y esas son las cosas que te frenan. Pero no, si no existieran esas restricciones, muchas cosas, hermano, nosotros hubiésemos hecho ya hace rato. Ante Cristo. Su nombre. Gloria a Dios. Pero algunos no están preparados para esa conversación. Vive Uno Cristo. tiene que ser honesto, tiene que ser sincero. Y Santo. tiene que quitarse esa apariencia, esa máscara de, Vive Jesús. aleluya, de lo que no somos. Perverso y engañoso del corazón más que todas las cosas. Y Cristo dijo que lo que entra en el hombre no contamina al hombre, es lo que sale del hombre, porque de adentro del corazón del hombre sale el adulterio, los homicidios, las mentiras, el engaño, el robo, la blasfemia y toda esa basura. ¿De dónde sale? De adentro del corazón del hombre. Ante Dios. Y ahí estoy yo, y ahí está usted, y están todos los seres humanos que han pasado sobre la faz de la tierra, excepto uno, Cristo Jesús. A su nombre. Gloria. Mira, termino. Entré a la caseta, me encontré con el hombre y vino él a pedirme perdón a mí. Y yo le dije, mira, yo quiero pedirte, yo perdóname. Te pido perdón porque yo debí avisarte lo del scratch. Yo vi por sentado de que tú ibas a ver el papel y como no lo viste, pues usted fue malentendido. Te pido yo perdón. Y en segundo lugar, te voy a decir una cosa. Ahorita yo le dije que yo soy un siervo de Dios. Mi trabajo en este mundo es ayudar al que Dios me ponga en el camino en la medida que me sea posible. Jamás en mi vida yo querría hacerle tropiezo o estorbo a alguien, mucho menos a alguien que acabo de conocer. Ante Dios. Así que si, no sé, si te llevaste una mala impresión de mí, permíteme restituirlo, ¿verdad? Y ayudarte en lo que tú necesites, aquí estoy, etc. Se acabó. Después olvídate, él, ¿dónde te pongo? Rivera. Ante Cristo. Buscando, ¿verdad?, la forma de hacer lo correcto por el malentendido. Pero no le dimos cabida ni le dimos espacio. Algunas personas tienen alguna situación como esa y lo primero que hacen es que se van a chismear con los compañeros. A fulano de tal, mira lo que me hizo. Hasta el día de hoy yo no le he dicho ni a mis supervisores lo que a mí me pasó con ese hombre. Ante Dios. Para no descubrir esa falta delante de otro. Porque si ya lo resolvió conmigo, porque ahora yo me voy a dar en el pecho. Que mira lo que yo hice, yo lo perdoné a pesar de que él me hizo el daño.
Y hay gente que son así, les gusta perdonar, pero para después darse con piedras en el pecho. Mira lo que hice. Mira lo justo que soy, mira lo misericordioso que soy. Y eso no es amor ni perdón genuino. El perdón genuino usted lo da, aleluya, y usted se queda entre usted, la persona y Dios. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos van a salir de aquí con un corazón perdonador en esta noche? Dispuesto a perdonar. Eso se va a ver manifiesto, porque yo le voy a orar al Padre ahora que mañana te ponga de frente. Se acabaron los camiones. ¿Cuánto va a salir con un corazón perdonado? ¡Amén! Pues yo voy a orar que el Señor te ponga de frente mañana. Esa persona que ahorita te saltó a la mente, lo ponga ahí. Tú vayas y le digas, Dios te bendiga. No hablar contigo. Aunque tú no le hayas hecho nada. Gloria a Dios. Santo. Aunque tú no hayas sido el ofensor. Santo es Cristo. Ahora, si usted no puede, póngase de pie. Si usted no puede hacer eso, dice, eso está fuerte. Usted necesita correr al altar Santo es Dios. y pedirle a Cristo, Cristo, enséñame a perdonar. Usted necesita decirle, Señor, yo necesito un corazón perdonador como el tuyo. En esta noche yo hago un llamado sencillo. Y si hay gente ahí en las redes sociales, escriba ahí en el chat si usted está amargado, con raíces de amargura, lleno de odio, de heridas del pasado que no te permiten perdonar. Aleluya. El perdón tiene un doble efecto, porque el perdón también, el original, significa dejar ir libre. El perdón deja ir libre al que comete la ofensa, pero también libera a aquel que tiene por dentro esa raíz, esa marca, esa herida. Sé libre de la falta de perdón. Abre tu corazón en esta noche y di, Señor, yo quiero perdonar. Aleluya. En esta noche, si alguien está en las redes sociales, escriba. Nos vamos a ir despidiendo ya. Pero si alguien necesita la oración, escriba, que vamos a orar por usted en breve. Amén. A su nombre. A su nombre. Se abre el altar, se abre el llamado. Aleluya. No voy a contar hasta 10.